Se ve completa, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces agradezco que tengan los micrófonos ahí apagados y vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Sabías que el estrés en la crianza no solo te afecta a ti, sino también a cómo se desarrollan tus hijos? Por eso es importante que empecemos a mirar y a trabajar este tema, porque creemos que a veces solo nos afectamos nosotros, pero también estamos afectando a los que están a nuestro alrededor, especialmente ustedes como madres, a sus pequeños y su desarrollo. Como les decía ahora, soy psicóloga y educadora, experta en desarrollo infantil y crianza. Y quiero que iniciemos interactuando un poquito, entonces ahí en el chat del Google Meet van a escribir qué es lo más retador de su crianza. ¿Qué creen ustedes, qué consideran que ha sido o es lo más retador de su crianza? Me gustaría leerlos. ¿Qué es eso que ustedes dicen? Me ha parecido súper complejo, me genera estrés, me genera frustración. Podemos ir escribiendo ahí en el chat. Voy a meterme un momentico acá. Lo más retador, la parte de la alimentación. Sí. Lo más retador para mí es la alimentación. Ah, bueno, ahí hay dos que concuerdan. Lo más retador es ayudarle a regular ciertos comportamientos y entender sus emociones. Lo más retador es el desorden que hacen. Bueno, además de que la crianza es algo muy bonito, no debemos negar que también trae retos, que también trae situaciones que son un poco complejas y cuando no las sabemos abordar, estas situaciones generan estrés. Pero no solo esto, eso también tiene que ver con muchas cosas que nosotros vivimos en nuestra infancia. Entonces, esta charla yo ya la he dado 2 veces, pero esta vez le di un enfoque diferente. Traté de ir más profundo, de ir un poco más a la raíz para poder nosotros entender un poco por qué reaccionamos de cierta forma con los niños, ¿sí? Cualquier persona, yo trabajo con niños y en ocasiones reaccionamos de manera que no debemos hacerlo con nuestros niños, pero es algo que nosotros llevamos en nuestros genes y que viene de generación en generación y vamos a hablar un poquitico de eso. Muchas gracias por escribir. Bueno, ¿qué es el estrés y los diferentes tipos de estrés? Entonces vamos a mirar los diferentes tipos de estrés, porque siempre escuchamos estoy estresada, tengo estrés, pero resulta que hay tipos o niveles de estrés. Vamos a conocerlos. El estrés es una respuesta totalmente natural de la adaptación del ambiente. Algunas situaciones externas nos generan estrés y eso afecta a nuestra parte interna. Todos estamos expuestos a esto, incluso los bebés, los niños y las niñas. Aún el bebé desde que está en el vientre está expuesto a estrés. Así que eso es algo totalmente natural. Vamos a mirar el primer tipo de estrés y es el estrés positivo. Este estrés es una sensación de alerta que nos alista para dar una buena respuesta ante un desafío. Es decir, este estrés es funcional. Este estrés nos ayuda a nosotros. Es el que sientes cuando vas a una entrevista de trabajo, cuando te preparas para un examen o situaciones similares. Las funciones de tu cuerpo se agudizan para facilitar un mejor desempeño y adaptación. Una vez que pasa el evento, el cuerpo se regula y recupera el estado natural de tranquilidad. Así que les confieso que antes de empezar la charla y justamente en este momento tengo un poquito de ese estrés positivo. Pero ya cuando yo siga hablando, yo sé que ese estrés va a disminuir. Bueno, vamos a mirar el estrés tolerable. Los eventos traumáticos como la pérdida de un ser querido o un desastre natural
que podrían afectar de manera permanente, producen un estrés tolerable porque tienen un principio y un fin. Pero a diferencia del estrés que les voy a mencionar ahora, este estrés es tolerable porque cuando lo sentimos tenemos un apoyo, tenemos a alguien que nos sustenta, tenemos a alguien ahí que nos acoge y que nos ayuda a sobrepasar este estrés. Pero este estrés tóxico muchas veces es cuando pasamos situaciones en soledad. Entonces vamos a mirar. Es aquel que se presenta cuando la niña o el niño es desatendido de forma constante. Hay negligencia, desinterés, abandono o violencia. Ante la sensación de peligro se activa el cerebro en un estado de alerta. Este espacio es para ustedes. Entonces, quiero que en este momento se centren en ustedes. Yo sé que es difícil desligarse un poco de pensar de sus niños, más si los tienen por ahí cerquita, pero quiero que se enfoquen en ustedes. Y por eso les pedí una foto. Si la tienen, súper. Si no la tienen, igual van a recordar y van a pensarse cuando estaban pequeñas o cuando estaban pequeños. Entonces quiero que se piensen y quiero que recuerden si cuando ustedes eran niños, ¿sí? Cuando estaban en primera infancia específicamente, si vivieron negligencia. ¿Cómo así negligencia? Vamos a basarnos en la parte emocional. Si cuando ustedes se sentían tristes, cuando había frustración, cuando sentían rabia, papá, mamá o cuidador no atendía y no te ayudaba a gestionar esa emoción. Quiero que recuerden si sentían desinterés por parte de sus cuidadores. Si de pronto algo tan insignificante como que se te perdió tu juguete favorito y papá o mamá simplemente no te pusieron cuidado con eso y tú llorabas en soledad. Quiero que recuerdes si en tu infancia sentiste abandono. Y abandono no tiene que ser solo de que mi papá se fue y nunca más volvió o mi mamá se fue y nunca más volvió. Eso depende de cómo lo interpreta ese niño que todavía no tiene mucho conocimiento. Abandono puede ser que te dejaron en la casa de un familiar o de un vecino por varios días, por un día, porque mamá o papá tenían que salir a trabajar y tú sentías que te estaban abandonando. Abandono puede ser que te llevaron a un lugar nuevo, como a una guardería, y tú sentías que te estaban abandonando. O abandono puede ser que en realidad sí, mamá se fue o papá se fue. Quiero que recuerdes si en tu infancia tú viviste violencia en un entorno violento, violencia intrafamiliar o en cualquier otro espacio. Y ante esta sensación de peligro se activa el cerebro en un estado de alerta. Entonces, si hemos vivido alguna de esas situaciones en nuestra infancia, nuestro cerebro o sistema nervioso empezó a ponerse en modo alerta. Y vamos a ir mirando un poquito más. Quiero que mires esta imagen y que ahí en la mitad donde está ese bebé, te veas tú cuando eras niño o cuando eras niña. Este es el ciclo del estrés. Entonces, quizás cuando tú eras pequeño, fuiste un niño desatendido. Vamos a ir mirando la espiral que está de color rosa. Quizás fuiste un niño desatendido, hubo negligencia, desinterés, abandono, violencia, todo esto que mencionamos ahora. Quizás te sentiste amenazada o amenazado y tu sistema nervioso se puso en modo defensa. ¿Qué pasó después? Que te acostumbraste al maltrato, lo normalizamos, como nos pasa a muchos, y pensamos que una palmada, que un grito, que un correazo, un chancletazo es normal en la crianza. Eso causó que te pusieras predispuesto ante la violencia y fuiste un niño totalmente desatendido o una niña desatendida. ¿Y qué pasa? Que eso se perpetúa y sigue la espiral. No solo contigo, sino cuando te conviertes en mamá o en papá y sigues repitiendo ese patrón de crianza. Ahora vamos a mirar el otro enfoque. Quizás fuiste un niño o una niña desatendida que vivió negligencia, desinterés, abandono, violencia, pero como un adulto responsable
tú decides sanar y perdonar. Entonces empiezas a hacer prácticas como ejercicios de respiración, trabajo de autorregulación emocional, te conectas desde el respeto y el amor. ¿Y qué pasa entonces? Reescribes tu historia, cambia de dirección esa espiral y por ende cortas esos patrones de crianza que venían repitiéndose de generación en generación. ¿Cómo se relaciona el estrés tóxico y la violencia? ¿Qué tiene que ver la violencia con el estrés tóxico? Es lo que vamos a mirar ahora. Si su cuerpo está predispuesto a estar a la defensiva o a convivir con adultos que manejan niveles elevados constantes de estrés tóxico, es fácil que el niño o la niña reaccione de forma violenta sin siquiera darse cuenta. Es decir, si tú viviste en un entorno de violencia, de negligencia o cualquiera de las cosas que mencionamos ahora, eso es lo que causa que cuando tú estás con tu hijo, reacciones con un grito, reacciones con una palmada de manera automática, que tú no lo quieres hacer, pero sale de forma automática, ¿cierto? O con una forma que no es adecuada. Entonces ahí vamos entendiendo un poquito del porqué de nuestras reacciones. O tú puedes decir, no, yo no viví un entorno violento, yo viví solo con mi mamá. No necesariamente estamos hablando de violencia física, pueden ser de gritos, mamá de pronto en un momento de estrés, o puede ser como hablábamos ahora, que no me acompañaron una emoción. Esta exposición a un ambiente constante de violencia genera más estrés y provoca daños estructurales en nuestro cerebro que afectan nuestra vida emocional, social, nuestro desarrollo y nuestra capacidad de aprender. Entonces podemos ver que estos comportamientos que nuestros padres tuvieron con nosotros, porque ellos nos dieron lo que podían dar, aquí no estamos en este espacio para juzgar o para culpar, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían, pero desde el desconocimiento, entonces posiblemente ha causado estas cosas en nosotros, lo que ha dificultado que ahora que son madres puedan ejercer una crianza respetuosa de la que tanto escuchamos. Y es por eso que muchos dicen, o consciente. A mí me gusta mucho más la palabra consciente y por eso el grupo se llama Padres Conscientes. Por eso muchas veces escuchamos que la crianza respetuosa es dura, que no es tan sencilla como la ponen en los reels de 1 minuto, porque esto va más allá. Esto es algo que nosotros tenemos que sanar y hacer un trabajo profundo para poder empezar a cambiar estas formas. Ay, aquí estoy yo. Así como ustedes ahí tienen a su niña, esa niña que fueron, esa niña interior, o la tienen en su mente, quiero mostrarles aquí mi pequeñita. Yo siempre uso esta foto para todo mi trabajo que hago interior, de mi niña interior. Y quiero contarles así de manera personal que esta niña que ustedes ven aquí vivió en un entorno como el que les conté ahora. Un entorno de mucho estrés, un entorno de violencia intrafamiliar. Pero esta niña, ahora que es adulta y es una adulta responsable, decidió empezar el camino de la sanación y de la liberación. Que no es sencillo, pero se puede hacer el trabajo. Y yo me llevo algo que siempre he escuchado, que para nosotros criar o tener hijos, primero tenemos que sanar. Y tú dirás, ay, pero es que yo no hice ese trabajo, ya soy mamá, ya tengo 2, 3, no importa. Tú puedes reparar, empezar a pedir disculpas a tu hijo por no haber actuado de manera adecuada y empezar a hacer ese trabajo. Yo sé que por eso estás aquí y eso muestra mucho y dice mucho de ti. Entonces, esta pequeña tomó la decisión, gracias a Dios y a la psicología, de empezar este camino de sanación. Que no siempre ustedes me ven aquí, no siempre voy a actuar de la manera perfecta, porque soy una humana, aunque sea psicóloga, que a veces pienso que es un peso bastante, es que tú eres psicóloga, pero también soy humana. Sin embargo, ya empiezo a contar con las herramientas para gestionar las cosas
de una mejor manera. Y no juzgo a papá o a mamá. Por el contrario, les agradezco por lo que me permitieron vivir y porque entiendo y comprendo desde qué posición ellos actuaron así. También eran niños heridos y no contaban con las herramientas para empezar a sanar y a gestionar todo eso que les hizo falta en su infancia. Y no podemos dar de lo que no tenemos. Ellos daban lo que podían, desde el amor y desde esa ingenuidad como padres. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Esto tiene que ver todo con el tema, pero es una historia que les voy a contar así súper cortica. Y esta es la historia de las cebras de Sapolsky. ¿Quién era él? Él era un científico de las neurociencias que empezó a estudiar qué pasaba en las cebras cuando el león las perseguía, obviamente para comérselas. Y era evidente que surgía estrés porque estaban en peligro. Entonces, toda su parte fisiológica, toda la parte fisiológica de la cebra se alteraba o cambiaba. Pero si la cebra lograba escapar del león, a los 90 segundos, la cebra volvía a su estado natural y volvía a pastar como si nada hubiera pasado. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Primero, las emociones duran 90 segundos. ¿Y de qué depende que las emociones se intensifiquen o disminuyan? De sobrepensar la situación. Y es lo que les voy a contar aquí. Lo que les pasa a los humanos es que aunque el león o el problema ya no esté presente, seguimos recordando el evento una y otra vez, por días, meses, horas y años. Y el organismo continúa estresado como si ahí siguiera el león. Veamos el león como ese problema, esas dificultades, lo que genera un importante desgaste físico y emocional. Es decir, el sobrepensar esa situación que ya pasó va generando un desgaste a nivel físico y emocional y por ende también genera estrés. El exceso de pasado, el exceso de futuro genera estrés en nosotros. Vamos a mirar cómo manejar esos propios niveles de estrés. Pero antes de pasar a todo esto, a las herramientas, a cómo hacerlo, cómo voy a empezar a gestionar este estrés que estoy sintiendo, me escriben porfis en el chat cómo va. Vamos bien, voy muy rápido, está claro, tienen alguna duda. Por aquí escribió María Lucía, que no lo había leído. Pero ya les leo. Lo más retador es tener siempre la paciencia necesaria para apoyarlos y estar bien siempre para ellos. Es agotador y no siempre se puede estar bien. Totalmente de acuerdo. Y ahora voy a hablar un poquito sobre eso. Súper bien, vamos bien, muy claro, entendible, vamos bien. Súper, la verdad es muy importante detectar esas heridas que cargamos desde la niñez para reparar y hacer cambios. Total. Listo, seguimos, gracias. ¿Cómo manejar tus propios niveles de estrés? Algo que mencionaban ahorita en un comentario que leí es estar bien para poder hacerlo bien con ellos. Algo así mencionaban. Y es de lo que vamos a hablar. Cuidar al cuidador. Tú debes cuidar primero de ti misma para poder cuidar a ese niño o a esa niña que tienes a cargo. Los estados emocionales se contagian. Como mamá, papá, cuidadores primarios, es fácil transmitir el estrés o el bienestar. Así, si tu niño o niña llora porque está molesto y a ti te desespera y estresa su llanto, se estresará aún más y no dejará de llorar. Por el contrario, si tu niña o niño llora y tú pacientemente empiezas a respirar profundo para tranquilizarte tú,
Aún sin hacer nada más, se empezará a contagiar de esa paz. Entonces voy a hacer un ejercicio así súper rápido. Resulta que su pequeño está llorando, puede que tenga 2, 3, ustedes lo pueden tener en sus piernas. Entonces el niño está llorando y usted empieza, ya, cálmate, por favor, no llores, ya para de llorar, ya, yo estoy aquí, ya. Pero si contraria a esta escena, tu hijo está llorando y tú empiezas, aquí estoy para ti, o simplemente no hablas y empiezas, y respiras profundo. ¿Cuál de las dos escenas se sintió más estresante? ¿La primera o la segunda? La número 1. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros les transmitimos a ellos. Por eso en Crianza Respetuosa hablamos mucho de que tu calma será su calma. Y yo lo recalco mucho, yo comparto mucho sobre esto. Porque cuando tú estás en calma, por neuronas espejo le modelas calma a tu hijo. Entonces, por eso es esencial que primero esté regulado, mamá, papá o cuidador, para que el niño en su momento de desborde emocional, que llamamos pataletas o berrinches, logre calmarse. Porque fuego no se apaga con más fuego. Si tu hijo está en un desborde emocional y tú también te desbordas, te enojas, pues la situación se va a intensificar. Pero si a diferencia de eso, tu hijo está en un desborde emocional y tú como mamá en ese momento eres el agua que respira profundo, transmite calma, tu niño se va a calmar también en el momento adecuado. ¿Listo? Miren esta imagen, cómo estamos interconectados, la pareja, los padres con el hijo o con los hijos. Y lo mismo pasa cuando llegas a casa con estrés o cuando llega papá con estrés. Yo sé que la mayoría aquí son mujeres, pero por ejemplo cuando llega papá del trabajo con estrés, tu niño percibe y al poco tiempo comienza a sentirse alterado o alterada también. Y esto pasa mucho cuando tú llegas cansada o llega papá cansado y tú dices, ay, quédate quieto. Y está muy activo el niño, más activo que nunca y deja de molestar porque hoy preciso que me siento así, estás tan inquieto. Porque le estás transmitiendo todo lo que estás sintiendo. Tú no tienes que decir una palabra, tú estás conectado con tu hijo. Lo llevaste 9 meses en tu vientre y él siente lo que tú estás sintiendo. Y como les decía ahora, nadie da lo que no tiene. No podemos dar de lo que no tenemos. Si tú no estás bien emocionalmente, si tú no estás bien psicológicamente, si no estás bien en ese momento que sientes tanto estrés, pues tú no vas a poder acompañar a tu hijo de la mejor forma. No podemos dar de lo que no tenemos. Por eso cuidar de ti misma es tu responsabilidad. La importancia del autocuidado. Eres tú la materia prima para amar y cuidar bien a tu niña o tu niño. Das lo que eres y lo que tienes en el corazón. Por eso muchas veces no nos podemos tomar nada personal. Es que él es así conmigo, ya en nuestras interacciones con otros adultos. Es que él es así conmigo y esto, él no me quiere o porque me trata así. Esa persona da lo que tiene en su corazón. La cosa no es contigo, es lo que hay en él o lo que hay en ella. Yo sé y entiendo que como mamás, como cuidadores, el día a día es muy desafiante. A veces el cansancio se acumula, la falta de sueño empieza a cobrar factura. Aunque no te des cuenta de que estás estresada, tu niña o niña percibe como si tuviera un receptor de emociones. Entonces a veces llegan muchas situaciones, que tu hijo se enfermó, que hay que hospitalizarlo, entonces no duermes bien, o múltiples situaciones. Y el niño o la niña los percibe. Por eso en esos momentos tenemos que contar con las herramientas para gestionar todo lo que estamos sintiendo y no afectar a nuestros niños o a las personas que estén a nuestro alrededor, pero específicamente a nuestros niños. El secreto está en lograr que pese más lo positivo.
Si ganan, podrás autorregularte, disminuir tu estrés, experimentar relajación y bienestar en el presente. Entonces, ¿por qué sientes estrés a veces? O siempre, si lo sientes siempre. Porque está pesando más lo negativo. Y eso negativo puede ser cansancio, expectativas no cumplidas, pasividad, juicio, crítica, preocupaciones del futuro y pensamientos del pasado. Pero cuando contamos con las herramientas como respiración, masaje, aceptación, compasión, música, baile, buena compañía, confianza en que siempre hay soluciones, ese nivel de estrés va a ir disminuyendo. Sino que nosotros a veces, como les decía ahora, nos enfocamos más en lo negativo y tenemos más presente lo negativo. Y eso es lo que hace que los niveles de estrés aumenten o no disminuyan, que es lo mismo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si puedes escribir, lo haces. Si no, lo vas haciendo ahí en tu mente. Y en este ejercicio quiero que puedas identificar qué sientes, qué estás sintiendo o qué has sentido en tu crianza. Alguna puede decir: he sentido frustración, he sentido impotencia, he sentido cansancio, me he sentido agobiada. ¿Qué sientes? Vas a identificarlo. Ahora vas a identificar qué quieres o qué necesitas. Alguna puede decir: necesito un tiempo para mí, necesito despejarme de tanta responsabilidad del hogar, de la crianza. Necesito dedicarme, consentirme a mí misma. Nadie más que tú sabe qué quiere o qué necesita. Y ahora vas a identificar cómo te lo puedes dar. ¿Cómo te lo puedes dar? Yéndome a despejar a un espacio de la naturaleza, por ejemplo, a la finca de mi mamá, de mi papá, de mi familia. Yéndome a un centro comercial, a vitrinear o a hacer compras. ¿Cómo me lo puedo dar? Yendo a comer un helado. Me lo puedo dar subiendo el cerro, haciendo ejercicio. Cada una tiene sus formas. Si ya identificaste todo esto, este es un ejercicio que tú puedes hacer cada vez que te sientas muy estresada, muy abrumada. Haz una pausa y plantéate estas 3 preguntas. Y empieza a respondértelas a ti misma. Si quieres, le toman una fotico. Listo. ¿Cómo lograr una crianza libre de estrés tóxico? Vamos a mirar otras herramientas para poder liberarnos de ese estrés. Pero antes le voy a mostrar un video de una madre real igual que ustedes, que nos cuenta un poquito de cómo hace ella para liberar todo ese estrés, las situaciones de los hijos, las peleas, sus desbordes emocionales y demás. Entonces vamos a mirarlo. He tenido momentos difíciles con mis hijos. Yo pienso que es parte de ser padre. Y a veces he tenido que tomarme un descanso y relajarme. No pienso que estos descansos nos hagan ser mal padres, sino que nos hacen ser mejor. Es importante recordar que los niños son solo niños. Los niños no tienen idea de cómo manejar sus propias emociones sin la guía de sus padres. Como padres tenemos que enseñarles que se tienen que mantener calmados y expresarse de una forma madura. Personalmente le pido a mis hijos que respiren muy profundo y que me cuenten su versión de lo que está pasando. Todos nos mantenemos calmados, con la voz baja y con un tono calmado. Pero a veces no es fácil.
A veces empiezo yo con la voz en alto y recuerdo que tengo que calmarme. Como padre no tengo siempre una opción para escapar la situación o para salirme a caminar yo sola. Busco un lugar en mi casa en donde puedo sentarme, estar sola, relajarme, escuchar música. Siempre trato de entender por qué mis hijos están tan molestos, para poder validar sus sentimientos y para que se sientan amados y comprendidos. También trato de hablar de ellos sobre la manera en la que reaccionaron y cómo pueden reaccionar la próxima vez para que la situación no se haga tan difícil. Quiero que mis hijos siempre se sientan amados y que sepan que mañana es un nuevo día y que podemos volver a empezar de nuevo. Listo. Ella aquí cuenta y dice algo clave y es que muchas veces no tenemos el espacio para salir y despejarnos. A veces sí, a veces no. Entonces es importante que tú en tu casa tengas tu espacio seguro. Se habla mucho del espacio de la calma para los niños, pero nosotros como adultos también podemos tener un espacio seguro o un espacio de la calma donde podemos hacer ejercicios que nos ayuden a sentirnos mejor, a relajarnos, a bajar los niveles de estrés. ¿Qué puedes hacer tú? Eso depende de cada quien. A alguien puede que le funcione sentarse a leer, a alguien escuchar música o algunas actividades que disminuyan esos niveles de estrés. Alguien de pronto le ayuda a escuchar meditaciones, todo lo que tiene que ver con mindfulness en YouTube, en los podcasts. Entonces, esto es importante. Y ahora les voy a decir algo también que ella mencionó. Entonces, las herramientas para contrarrestar el estrés, una de las más efectivas es la respiración. La respiración es poderosa, tiene la función de dar vida al cuerpo y al espíritu. Nosotros todo el tiempo estamos respirando, si no, no estuviéramos vivos, pero no hacemos esa respiración de manera consciente. Entonces es importante que nos demos una pausa y cuando necesitemos respirar profundo y consciente, lo hagamos y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a hacer una pequeña, aquí dice algo que es muy importante. En el intento por controlar las emociones, aguantar las ganas de llorar, que muchas veces les pasa a la mamá, para que sus hijos no las vean llorando, para que no las vean así. Entonces, aguantar las ganas de llorar, de enojarse y que parezca que no pasa nada, el cuerpo deja de respirar adecuadamente y eso afecta al sistema nervioso. Vamos a hacer ahí donde están un ejercicio de respiración súper sencillo. Entonces, ahí en el lugar de donde están, si están sentadas, si están acostadas, se van a poner cómodas, si están tensionadas, van a soltar su cuerpo, sus manos, los dedos de sus pies. Y les voy a contar o explicar primero la respiración. Entonces, en primer lugar, la respiración debe ser natural y no forzada. Segundo, vas a concentrarte en tu respiración para que sea más pausada. Vamos a inhalar en 5 tiempos y a exhalar en 5 tiempos. Tú vas a imaginar que tu nariz está a la altura de tu ombligo, es decir, vas a estar mirando tu ombligo y que quieres llenar tu estómago como un globo de aire. Si llegan pensamientos en ese momento a tu cabeza, déjalos pasar, porque a veces es muy difícil como concentrarse en esa respiración. Déjalos pasar y regresa a observar tu respiración. Siente cómo abre las costillas al inhalar y cómo al sacar el aire, el globo se desinfla. ¿Listo? Entonces vamos a empezar ahí donde está. Vamos a hacer un ejercicio de respiración. Aprovechen este espacio para conectar con ustedes. Listo. Vamos a tomar aire. 1, 2, 3, 4, 5. Sostienen. 1, 2, 3, 4, 5 y botan. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacerlo nuevamente. Lo ideal es hacerlo 3 veces. 3 veces. Van a inhalar. 1, 2, 3, 4, 5. Sostienes el aire. 1, 2, 3, 4,
5 y exhalas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacerlo por una última vez. Tomas aire. 1, 2, 3, 4, 5. Sostienes. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalas. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Esto lo pueden hacer varias veces en el día, cuando crean que lo necesitan. Una de las herramientas, además de la respiración, que nos ayuda a bajar los niveles de estrés, es la atención consciente, estar en el aquí y en el ahora. La atención consciente tiene que ver con poder vivir en el momento presente, con observar y darte cuenta dónde estás poniendo tu atención. Nosotros muchas veces por el afán del día a día nos olvidamos incluso de que estamos viviendo, no disfrutamos de la hora. O por estar amarrada al pasado pensando en situaciones que ya pasaron, o porque hay exceso de futuro, ¿cierto? Y hay ansiedad, entonces no vivimos el presente. Y eso es muy importante para poder estar en equilibrio, disfrutarte el momento que estás viviendo. Les digo algo, ustedes que tienen hijos pequeños, los que tienen hijos pequeños, disfrútense en el ahora, porque cuando ustedes menos piensen en un abrir y cerrar de ojos, ya se crecieron, están adolescentes, adultos, se fueron de la casa. Entonces, este momento que están viviendo, con sus retos, con sus dificultades y demás, apréndanselo a disfrutar. En cada etapa, cada cumpleaños, cada etapa del desarrollo que trae tantos cambios, hay que aprendérselo a disfrutar y hay que disfrutar el presente. No es fácil siempre, porque no es fácil. Pero cuando yo vea que me estoy sintiendo muy ansiosa, muy frustrada, es donde tengo que hacer una pausa y empezar a pensar en todo lo bueno que estoy viviendo. Y eso ayuda a disminuir esos niveles de estrés. Dedicarle tiempo a reflexionar sobre el pasado sin criticarte ayuda a crecer. Dar un tiempo para planear el futuro ayuda a prever lo que está a tu alcance, a veces es necesario. Pero pasar demasiado tiempo pensando en situaciones pasadas o futuras provoca estrés y ansiedad. Era lo que les mencionaba ahora. Yo sé que muchas veces las mamás o las mujeres nos sentimos súper empoderadas cuando dicen que podemos hacer muchas cosas al tiempo, pero el cerebro solo se enfoca en una. Y cuando estamos haciendo muchas cosas al tiempo, algunas de esas no las hacemos bien, porque el cerebro solo puede enfocar su atención en una sola. Y hacer varias cosas al mismo tiempo también te saca del tiempo presente. Hay situaciones, hay momentos, por ejemplo, yo cuando estoy cocinando por la mañana, estoy escuchando un audiolibro, un podcast, pero a veces no me concentro bien en el audiolibro porque estoy haciendo acá algo con el cuchillo, cocinando, pero son momentos donde está bien, pero todo el tiempo tú haciendo muchas cosas a la vez te saca del presente. Se recomienda mucho de tomarse un tiempo, unos minutos, unas horas, sentarte en tu cama, sentarte en tu casa, en algún lugar, sin hacer absolutamente nada. Quizás pensando en tu vida, sí, pero desconectarte del celular, desconectarte de todo y enfocarte en ti. Y eso no lo solemos hacer, o sea, es complejo porque estamos tan acostumbrados a estar ocupadas o a estar distraídos que nos cuesta sacar ese espacio. Yo lo digo porque lo he intentado y es muy difícil, pero lo podemos hacer de manera progresiva. Voy a sentarme un minuto, respiro, no hago nada. Bueno, hoy pude un minuto, mañana 2, 3 y así, de manera progresiva porque esos espacios son importantes para generar un equilibrio en ti. Ok, ya vamos terminando.
Otras estrategias para estar en el aquí y en el ahora, bajar el ritmo, que era lo que les mencionaba ahora. Dejar de correr y hacer las cosas de forma apresurada. Caminar lentamente, pueden salir a caminar de manera pausada, sin afán. Poner atención a la sensación de las plantas, de los pies, tocando el piso. Entonces usted dice, un día me voy a ir como a una zona verde segura, que pueda ir descalza, a caminar. La observación, los detalles del entorno, poder observar las texturas, el reflejo de la luz, los sonidos, los aromas, las sensaciones y emociones que provocan hacia tu interior, porque vivimos en la ciudad y en la ciudad la vida es súper apresurada, pero traigámoslo del campo, cuando uno a veces va como a esos campos, como para desconectarse un poco de la ciudad, tratemos de traerlo un poquito también a la ciudad, como escuchar los sonidos de los pájaros, ver la luz del día, mirar al cielo, en la noche mirar las estrellas. Eso hace parte de la observación. Y la respiración, poner la atención en la respiración y quedarse ahí el mayor tiempo posible, como les decía ahora. Tratar de sacar un espacio para no hacer nada y simplemente respirar. Cuando no estás haciendo nada, porque te estás enfocando en ti, en tu bienestar, también estás siendo productiva. El movimiento corporal, que es muy importante, ayuda a que la energía vuelva a recircular. Genera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y contrarrestan el cortisol, que son la hormona del estrés. Entonces, cuando tú estás haciendo ejercicio, el ejercicio que te guste hacer, si te gusta ir al gimnasio a alzar pesas, si simplemente te gusta hacer cardio, te gusta entrar a la clase de baile, si te gusta subir cerros o salir a caminar al parque, se van elevando los niveles de endorfina, que es la hormona de la felicidad, y ellas van contrarrestando el cortisol, que es la hormona del estrés. Esa es la magia del ejercicio, por eso lo recomiendan tanto. Mueve tu cuerpo, estírate, haz ejercicio, baila o simplemente camina. Mejor aún, mueve tu cuerpo con conciencia, que lo que estés haciendo seas consciente de ello y no de manera automática. Conecta con tus emociones y dale nombre a lo que sientes, que es el ejercicio que hicimos ahora. ¿Qué siento? Siento celos, incertidumbre, frustración, miedo, ansiedad, desconcierto, rabia. Pregúntate qué es lo que realmente necesitas y cómo te lo puedes dar. Y otras herramientas para regular el estrés y ir finalizando es dormir bien, dormir temprano. Dormir bien es diferente para cada persona. Se recomiendan entre 7 y 8 horas, pero es la cantidad de horas en que tú cuando te levantes te sientas relajado, sientas que descansaste. Entonces, alguien puede decir yo con 7 horas es suficiente, alguien dice yo con 5, eso depende de cada quien. Quitar pantallas 1 hora antes de irte a acostar. ¿Por qué recomiendan quitar pantallas 1 hora antes de acostarse? Porque las pantallas emiten una luz, la famosa luz azul, que confunde al cerebro y el cerebro cree que está de día y por eso obstruye la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, por eso es importante 1 hora antes de irme a acostar, dejo de mirar el celular. Igual con los niños, ¿no? Tener tu red de apoyo puede ser tu pareja, el papá de tus hijos, puede ser tu mamá, puede ser algún familiar, alguna amiga. Eso es súper importante, sola no lo podemos hacer, necesitamos de otros para poder ejercer esa crianza de la mejor manera. Una buena alimentación y en los horarios adecuados se recomienda. Hablar con una amiga o alguien cercano. Miren, ustedes pueden darse un espacio donde dicen, voy a dejar hoy mi hijo o mi hija en un espacio seguro, aclaro eso, donde sé que va a estar cuidado y me voy a dar un tiempo para salir con una amiga o para salir a hacer algo que yo quiera y que me guste, que sea para mí. No una diligencia, algo que tienes pendiente, no, sino algo que te está consintiendo a ti, que te estás dando lo que necesitas tú como mamá. Yo entiendo
todo lo que demanda la maternidad. Pero ustedes antes de ser mamás son mujeres y muchas veces se desdibujan. Antes de ser mamás, ustedes son, aquí hay un papá, Fernando, son Eliana, son Isabel, Caterine, Giselle, Luisa Fernanda, Stephanie. Entonces, ustedes deben tener claro qué necesito yo. Recuerden, si ustedes están bien, sus hijos van a estar bien. De lo contrario, no es así. Y no se sientan culpables por eso, por salir un día, un rato sin sus hijos, solo para dedicarse tiempo para ustedes. Porque ahí están aportando a una crianza saludable. Y cuando hagan eso, no se pongan a pensar, ay, ¿cómo estará mi hijo? ¿Será que lo están cuidando bien? Por eso les digo, en un lugar seguro donde ustedes saben que van a estar cuidadas y desconéctense de todo y enfóquense en solo en darse gusto y placer ustedes mismas. Sacar tiempo para las cosas que disfrutas. Y por último, buscar ayuda de un profesional en crianza. ¿Con qué me refiero a esto? La crianza trae retos y desafíos, porque a nadie le enseñaron a ser papá. Inconscientemente están criando como los criaron a ustedes. Muchas de las cosas, no todas, porque hay gente o hay personas que ya son conscientes y dicen, no voy a repetir esto, no quiero repetir lo otro. Pero hay muchas cosas, la mayoría quizás, que sí es de como los criaron a ustedes. Y pues no nos las sabemos todas. Muchas están aprendiendo, son mamás primerizas o incluso así tengan 2, 3 hijos. Y a veces hay situaciones de la crianza o de la etapa de desarrollo de sus hijos que no saben abordar. Entonces lo adecuado es poder buscar ayuda de un profesional. Yo sé que hay muchas cuentas hoy en día, psicólogas que comparten contenido, pero tu caso específico, que alguien te pueda ayudar en tu caso específico. Este tipo de espacios son importantes, ustedes aprenden, entonces las felicito y los felicito por estar aquí. Bueno, ¿y por qué yo les estoy hablando de esto? Porque Julie está hablando de eso, Julie ni siquiera es mamá, ¿cierto? Porque nos han dicho, ¿para qué escuchamos a alguien que no está donde yo quiero estar? Ella no es mamá. A veces yo también me lo pregunto, ¿por qué yo estoy hablando de esto, de la crianza, de la infancia? Y la respuesta es que es propósito de Dios para mi vida. Fue Dios que quiso que yo estuviera aquí enseñando esto. Yo no pensaba estudiar psicología, pero Dios puso en mi corazón por medio de alguien, lo tuyo es la psicología. Y yo hice caso igual y bueno, aquí estoy. Y segundo, porque hablo de esto, porque yo no soy mamá, pero fui hija. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón es que no quiero que muchos niños vivan situaciones que muchos de nosotros vivimos. Eso por un lado. Y porque no quiero que muchas madres vivan situaciones que mi mamá vivió. Entonces es como una forma también de honrar a mi niña interior y de honrar a mi mamá. Entonces por eso estoy aquí. Porque yo he atendido mamás y aunque no soy mamás, ellas me manifiestan muchas cosas. Entonces, ¿yo qué hago? Estudiar, investigar, averiguar, porque yo tengo que ayudarla. Si Dios la puso en mi camino, yo debo ayudarla. Por eso estoy aquí, por eso hoy les estoy hablando. Yo que todavía no soy mamá, pero anhelo serlo y ya será la oportunidad o en el momento que Dios quiera. Quiero entonces que terminemos con esta frase. Hacerte responsable de tu bienestar es cuidar a la mamá, papá o cuidador primario de tu niña o niño. Entonces, primero tú y luego tu hijo. Primero trabaja en ti y luego sí empieza a aplicar cuando creas conveniente. Empieza a aplicar todo lo que escuchas de la crianza respetuosa. Y bueno, quiero contarles que estoy en las redes sociales, en todas las redes sociales, pero en la que más interactúo es en Instagram y estoy como si Julia Ibargüen, por si todavía no me siguen y desean seguirme.
Trato de compartir contenido que les aporte, que les sirva, que les sume